Estimados estudiantes, buenos días. El objetivo del día de hoy es desarrollar la unidad número 3, denominada Presentación del estado de cambios en el patrimonio y determinación de la ganancia por acción de grandes entidades. En el área de módulos está disponible el material que voy a utilizar para el desarrollo de esta unidad. Como siempre les recuerdo, no se trata de un material de estudio, se trata de mi guía para mantener la línea de conversación que quiero tener con ustedes el día de hoy. Les decía también en la nota de voz que les envié el día de hoy que el tema es bastante sencillo para quienes ya dominan el contenido de la unidad número 2, porque es una suerte de continuidad, o sea, es la continuación. Pero si usted no logró los objetivos en la unidad número 2, le agradezco o le recomiendo, mejor dicho, que repase por cuánto lo va a requerir. Uno de los elementos esenciales que debemos tratar en esta unidad es el tema 1, que tiene que ver con requerimientos de información financiera para la presentación, revelación del estado de cambios en el patrimonio. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es el estado de cambios en el patrimonio? Forma parte de esos 5 estados financieros básicos que se elaboran a partir de información contable. Es decir, nosotros conocemos el estado de situación, el estado de resultados, el estado de flujos del efectivo, ¿verdad? Todo eso lo hemos venido viendo en las contabilidades que ustedes han visto anteriormente. Ahora le añadimos, ¿verdad? Este estado de cambios en el patrimonio que complementa ese juego de estados financieros que cierra con las notas revelatorias que ustedes verán más adelante sobre su contenido y que nosotros muy someramente hemos mencionado en alguna de nuestras clases. ¿Okay? Como les planteaba en el inicio del semestre, nosotros tenemos NIF, ¿verdad? CINIC, y todo ese grupo de normas que corresponden al trabajo que han hecho los organismos internacionales con la finalidad de unificar la normativa contable. Ahora bien, la NIC 1, NIC 1, ¿verdad? Es la que desarrollaba y desarrolla lo que tiene que ver con la presentación de los estados financieros. Y es esta la que he utilizado como base para el desarrollo de los aspectos generales de este tema. ¿Okay? El objetivo de esta norma, de esta NIC 1, es establecer las bases para la presentación de los estados financieros. Como nosotros en esta unidad vamos a ver es la presentación de un estado financiero en particular, ¿verdad? Nos vamos a regir por las normas que establece esta NIC, que marca o que considera que a través de ellas pueden establecer esas bases para la presentación de estados financieros con propósitos de información general. ¿Se recuerdan ustedes que cuando se dice estados financieros con propósito general, está dedicado a aquellas entidades que no están obligadas a rendir cuentas públicamente, como aquellas que están en la bolsa de valores y todo ese tipo de información, o que pertenecen a un sector determinado que está regulado especialmente y que amerita dar información de carácter particularizado, o aquellas entidades que aunque no estén reguladas, están emitiendo estados financieros para fines específicos. Entonces, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, ustedes saben que hablábamos también al inicio, por eso es que yo creo que esta materia es como un círculo que al final regresamos al inicio, porque lo que busca es asegurar que sean comparables. ¿Qué vamos a comparar? Estados financieros de un periodo y otro que se han venido manejando bajo normas internacionales, ¿verdad? Y que puedan ser comparables unos con otros. Es decir, si ustedes llevaran una forma de contabilizar y yo otra, jamás pudiéramos comparar. Imagínense que en el año 2020 ustedes fueron quienes llevaron una contabilidad y en el 2021 yo llevé la contabilidad. En el 2020 ustedes utilizaron las normas que a ustedes les parecieron prudentes y yo utilicé las normativas internacionales, aun cuando son de la misma entidad, ¿verdad? No serían comparables porque las formas de contabilización que hemos utilizado no nos permitirían comparar. Entonces, lo que busca la normativa internacional, como lo veíamos en el primer tema del inicio del semestre, era homogeneizar esas prácticas contables de modo que los estados financieros
o sea, que la información fuese comparable. Ahora nosotros llegamos a la comparabilidad de los estados financieros como tal. ¿Qué quiero comparar o qué voy a comparar en este caso del tema que vamos a hablar hoy, del estado de movimiento de las cuentas de patrimonio de un año con otro, de un periodo con otro? Por eso se dice que el objetivo de esta norma consiste en establecer bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de información general a fin de asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad, como yo les decía, de años anteriores o de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Esta norma aplicará a todos los estados financieros con propósito de información general que sean elaborados y presentados conforme a la normativa de información financiera. ¿Por qué les aclaro esto? Porque eh, evidentemente usted va a aplicar estas normas o usted va a aplicar estos criterios de los que vamos a hablar hoy en función, por supuesto, si usted está trabajando bajo normas internacionales. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de esos estados financieros que les mencionaba hace un momento? Un conjunto completo de estados financieros incluye el estado de situación, el estado de resultados, el estado de flujo del efectivo, ¿verdad? Y en ese, y después viene un estado de cambios en el patrimonio. Ahora bien, ¿qué muestra el estado de cambios en el patrimonio? Todos los cambios habidos en el patrimonio, como su nombre lo indica o nos permite tener una clave, los cambios en el patrimonio neto, distintos de los procedentes de transacciones con los propietarios del mismo cuando actúen como tales. Y tenemos también el estado de flujo del efectivo y las notas que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y las notas explicativas de cada una de esas partidas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablemos de un juego completo, un conjunto completo de estados financieros, nosotros estamos claros que ya hemos visto y hasta aquí de su carrera, ustedes conocen el estado de situación, conocen el estado de resultados, ¿verdad? Conocen el estado de flujo del efectivo, están conociendo hoy el estado de cambios en el patrimonio y les falta solamente cubrir lo que tiene que ver con las notas revelatorias, ¿ok? Que incluyen otra serie de normativas que ustedes van a ir viendo de manera detallada. Los estados financieros estarán claramente identificados, es decir, que para nosotros emitir cualquier estado financiero, y eso yo lo evalúo en esta unidad, los estados financieros estarán claramente identificados y se habrán de separar de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Es decir, yo no puedo publicar en una misma hoja, ¿verdad? O en el mismo folio, el estado de cambios en el patrimonio y unos comentarios a, a otra información. Es decir, yo tengo que tener esa información claramente separada de cualquier otra información. Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará claramente identificado. Además, la siguiente información se mostrará en un lugar destacado. Me está diciendo que viene una información que yo debo destacar, que debo resaltar, que debe verse en alguna parte. Vamos a ver de qué se trata. Se mostrará además la siguiente información se mostrará en un lugar destacado y se repetirá cuantas veces sea necesario para una correcta comprensión de la información. Es decir, que si su estado financiero tiene 10 páginas, usted va a repetir 10 veces lo que a continuación vamos a discutir. Entonces, número 1, el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información. Es decir, estamos hablando del encabezado de los estados financieros y en este caso nos vamos a regir al encabezado del estado de movimiento de las cuentas de patrimonio. ¿Okay? El nombre de la entidad que presenta, así como cualquier cambio de esa información desde la fecha del balance precedente. ¿Okay? Si anteriormente se le hizo o se le añadió un elemento al nombre, pues entonces a ese elemento al nombre nosotros tenemos que mencionarlo. Normalmente aquí no ocurren ese tipo de movimientos, pero recuerden que estos son normativas de carácter internacional. Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades, eso porque ustedes el semestre que viene van a ver estados financieros consolidados y entonces ustedes tienen que expresar si se refiere a esa entidad específica o si son entidades, en la consolidación de varios estados financieros. Todo depende del requerimiento. ¿Okay? La fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros según resulte apropiado al componente en cuestión de los estados financieros. En este caso, ¿verdad? Que vamos a ver el estado de cambios de patrimonio, tiene normalmente la naturaleza de las cuentas
de patrimonio son cuentas reales que pasan de un periodo a otro. En consecuencia, nosotros podemos establecer la fecha de este estado al, al 31/12 de X años, ¿ok? A un momento determinado. Podemos hacer un corte porque los saldos que se manejan en patrimonio pasan de un periodo a otro. En consecuencia, no necesito, como en el estado de resultados, que presento la información del 1 de enero al 31/12 porque representan cuentas nominales que no pasan de un ejercicio a otro. Y ahí tengo que decir un inicio y un fin. ¿Ok? La moneda de presentación, es decir, la unidad monetaria, se recuerda que les decía también en su oportunidad que, bueno, que normalmente trabajamos con unidades monetarias porque bien podríamos estar hablando de bolívares, de pesos, dólares, yuanes, rublos, ¿sí? Entonces, la moneda de presentación, tal como lo define la NI 21, efectos en las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera. ¿Por qué? Porque esta es una norma que al yo establecer la moneda de presentación, yo puedo saber si qué monedas serán extranjeras para ese estado financiero. ¿Ok? El nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras, es decir, nosotros podemos decir, nosotros podemos quitarle ceros, por ejemplo, en esta situación hiperinflacionaria que tenemos en Venezuela, usted si tiene cifras muy altas y eso genera toda una incomodidad, usted le resta y los dice expresado en miles de bolívares o en miles de millones de bolívares y le quita cero, es decir, a usted lo puede usted manejar, pero debe expresar. ¿Ok? O usted dice en cifras netas, sin decimales, si usted no va a trabajar con 544.622.21246. No, usted dice sin decimales. Entonces ya las personas saben que si hubieran decimales, fueron omitidos en la presentación de ese componente del estado, de ese estado financiero y dentro de sus componentes internos propiamente. Los estados financieros se elaboran con una periodicidad que será como mínimo anual. Nosotros sabemos ya por los otros estados financieros que ustedes han visto en las otras contabilidades, que lo mínimo que nosotros debemos presentar los estados financieros es un año. ¿Y por qué es lo mínimo? Porque el Código de Comercio exige que el cierre de cada ejercicio, todas las entidades publiquen sus resultados en el registro mercantil, es decir, hagan un acta, aprueben esos estados financieros y vayan al registro mercantil y reconozcan esos estados financieros como los definitivos de ese ejercicio. Entonces, lo mínimo que se hará será para cubrir ese establecimiento en la ley, pero eso no significa que nosotros no podemos hacer una emisión de estado financiero, ¿verdad? Fuera de esas cantidades, si nosotros podemos hacer 6, 8, 10, los que nosotros querramos. ¿Okay? Hay entidades que manejan la emisión de estados financieros mensuales. ¿Okay? Cuando cambie la fecha del balance y elabore estados financieros para un periodo contable o superior o inferior al año, la entidad deberá informar el periodo concreto cubierto por estos estados financieros. Es decir, si yo voy a utilizar o si yo los voy a expresar mensual, yo tengo que hacer una expresión de eso. ¿Okay? Y además expresar la razón para utilizar un periodo inferior o superior. Y tengo que decir por qué se emite. Bueno, porque la Junta Directiva estableció como mecanismo de control para el mejor manejo de los estados financieros. Entonces, que nosotros podamos presentar estados financieros mensuales. ¿Okay? Y por otro lado, el hecho de que no sean totalmente comparables las cifras que se ofrecen en la cuenta de resultados, en el estado de cambio, en el patrimonio neto, en el flujo de efectivo y en las notas revelatorias. Yo no puedo comparar el cierre del 2020 con el estado financiero que yo saque del mes de julio. ¿Sí? O sea, no puedo comparar 12, un año con un periodo de un mes. Para yo hacer comparables, tendría que comparar el mes de julio del 2021 con el mes de julio del 2020 para que haya comparabilidad en esas cifras. ¿Okay? Y específicamente en el estado de cambios en el patrimonio, ¿verdad? Nosotros mostraremos el resultado del ejercicio, cada una de las partidas que se hayan reconocido como patrimonio, el total de ingresos y gastos del ejercicio calculado con la suma de los apartados, mostrando separadamente el importe total atribuido a los tenedores por instrumentos de patrimonio, los intereses minoritarios. Esto sí lo hubiere para cada uno de los componentes de patrimonio, los efectos en los cambios en las políticas contables y en la corrección de errores de acuerdo con la NIC 8. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hicimos algún cambio en las cuentas de patrimonio, ¿verdad? Y eso tiene algún efecto, eso se maneja bajo una norma específica que tiene que ver con cambios en políticas contables y en corrección de errores, ¿verdad?
y entonces yo debo hacer lo que esa norma me prescribe para cuando yo me equivoque, para cuando yo cambie, debo detallarlo y eso también lo tengo que detallar para el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio. ¿Ok? O estado de cambios. El estado de cambios en el patrimonio neto que incluya solo esas partidas recibirá la denominación de estado de ingresos y gastos reconocidos. Eso en el caso de entidades que decidan manejarlo a través de la partida de ingresos y gastos. Nosotros lo hemos venido viendo de manera que nosotros vamos a presentar un detalle de todas las cuentas que se describen en el estado o en la situación patrimonial del estado de situación. ¿Ok? La entidad presentará en el estado de cambio de patrimonio o en las notas los importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de patrimonio neto hayan realizado en su condición de tales, mostrando por separado las distribuciones acordadas, es decir, que nosotros podemos o bien reflejarlo en el estado de patrimonio o en las notas. Normalmente esta información se maneja en las notas donde podemos ser más detallistas y más amplios. El saldo de las reservas por ganancias acumuladas, ya se trata de importes positivos o negativos, y se colocará al principio del ejercicio, a la fecha del balance, así como los movimientos, así como una pequeña conciliación. También habla de una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del ejercicio, para cada clase de patrimonio aportado y para cada clase de reserva, informando por separado cada movimiento habido en los mismos. Normalmente, esto se maneja en las notas revelatorias, donde nosotros damos mayores detalles de lo que está prescrito en cada uno de los balances o en cada uno de los informes que estamos presentando del juego completo de estado financiero, y le ponemos un numerito al lado que diga 8, 10, y nosotros hacemos una nota que dice, al inicio del periodo, la reserva legal estaba en esta condición, durante el ejercicio de este movimiento, y al cierre del ejercicio tiene este saldo para completar un 3% de lo requerido por el Código de Comercio en el artículo 262, y usted desarrolla allí todo el componente de información que aclare, que mejore y que ponga en una condición de mayor información al usuario de ese estado financiero. Es muy importante, cuando yo les digo importante, es porque deben es uno de esos puntos que usted debe dejar súper grabado en su corazón y en su mente, porque lo va a necesitar de aquí en adelante, y a mí me gusta resaltárselo para que usted le vaya bien pues en las siguientes asignaturas. La entidad revelará, ya sea en el balance o en las notas, la siguiente información. Es decir, hay información que es importantísima, que tiene que ver con patrimonio y que debe ser revelada en alguna parte. Y esa parte nos lo dice en la norma, que sea en el balance o en las notas. Preferiblemente en las notas también se hace esto. ¿Ok? Para cada una de las clases de acciones, nosotros ya vimos las acciones, vimos que teníamos acciones preferentes, acciones comunes o títulos que constituyen capital. Nosotros sabemos que las sociedades de responsabilidad limitada, ¿verdad?, tienen una forma de distribución de capital distinta a las compañías anónimas, ¿verdad? Entonces, esas cuotas de participación también tendrían que llevar esta descripción: el número de acciones autorizadas para la emisión, el número de acciones emitidas y desembolsadas, el valor nominal de las acciones, los derechos y privilegios, las acciones que la entidad estén en su poder, es decir, esas acciones en tesorería que nosotros ya conocimos, las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de contratos futuros, es decir, si nosotros tenemos la posibilidad, que veamos ese tipo de contrato en donde es posible que al finalizar un plazo se convierta una deuda en patrimonio. Entonces ese tipo de información la tenemos que dar allí en las notas revelatorias. Una descripción de la naturaleza y destino de cada partida de las reservas, es decir, si hay reservas voluntarias de diferentes tipos, tenemos que dar un detalle. Una entidad que no tenga dividido el capital en acciones, como por ejemplo las diferentes fórmulas asociativas o fiduciarias, es decir, las cooperativas, revelará información equivalente a la exigida en el apartado, ¿verdad? Mostrando los movimientos que se hayan producido durante el ejercicio. Es decir, que aun cuando usted sea una cooperativa, se le sugiere presentar, y usted no tiene el capital dividido en acciones, ¿verdad? Usted se le sugiere presentar el mismo nivel de detalle de esas participaciones de los asociados de esa cooperativa con las mismas características que se había detallado anteriormente. Yo en esta presentación, yo les coloco o les dejo a ustedes una guía que se hace normalmente o que se maneja para el tema de las auditorías, pero
que yo se las coloco como una referencia para que usted se prepare a lo que ya le viene al futuro, porque bueno, esta es nuestra unidad de cierre, pero a su vez es el puente que los comunica a la siguiente contabilidad y a las siguientes materias que ustedes van a ver, y en auditoría usted puede saber qué cosas es importante usted tener controlada como contador por cuanto vendrá un auditor a revisar esos detalles. Y fíjense que yo en este material que es de KPMG, ¿verdad? Ellos plantean una guía, ¿verdad? Para la revisión de los estados financieros y lo colocan como si fueran actividades. Dice, revelen el estado de situación financiera en el estado de cambio de patrimonio o en las notas y les detalla todo lo que acabamos de hablar, el número de acciones autorizadas, el número de acciones emitidas, el valor nominal de las acciones. ¿Okay? Dice también una descripción de la naturaleza y destino de cada reserva, de cada cuenta de patrimonio, de cada reserva que figure en el estado de patrimonio, ¿verdad? O en el patrimonio. Dice, se presentará cada componente del patrimonio, ya sea en el estado de patrimonio, las notas, el análisis de los resultados integrales por cada partida, eso dependiendo de la forma en cómo estemos presentando. Y ellos van haciendo, ¿verdad? A qué párrafo de esa NIT refleja o a qué párrafo da cobertura ese requerimiento de auditoría que están haciendo ellos. Una entidad presentará ya en el estado de cambios en patrimonio en las notas el importe de los dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios, el importe de dividendo por acción correspondiente. ¿Por qué? Porque el siguiente tema o la siguiente componente de esta unidad, que como les decía es bastante fresca, tiene que ver con la ganancia por acción. Una entidad revelará el incremento o disminución del importe del libro reconocido en el ejercicio de acuerdo al párrafo 13 como consecuencia de los cambios en el valor razonable de los activos a distribuir. Nosotros ya vimos que es el valor razonable. Si el valor razonable cambia, nosotros vamos a tener una ganancia, ¿verdad? Por cambios en el valor razonable. Y entonces usted deberá llevar un control de esos cambios o aumentos o disminuciones que se hayan dado a través de los diferentes periodos en aquellas partidas que tuvieron variaciones en el valor razonable. ¿Okay? Ahora bien, estamos enfrente ahora a un ejercicio como tal. Yo me he ido por las presentaciones que usted va a tener disponible en módulo. Entonces yo igual les mencionaré en el anuncio lo que deben hacer primero. Usted como podrá ver aquí, ya estamos en la presentación como tal del estado de cambios en el patrimonio. Usted entonces allí podrá observar que hay un encabezado, que ese encabezado primero coloca el nombre de la entidad, luego define el estado que estamos haciendo, que en este caso es el estado de cambios en el patrimonio, la fecha a la que presenta ese estado. Como les decía, las cuentas de patrimonio son cuentas, ¿verdad?, reales que pasan de un ejercicio a otro. En consecuencia, nosotros podemos expresar este estado al 31/12 del periodo que estemos o al cierre del periodo que estemos presentándolo. Y otra expresión que puede haber es expresado en miles de bolívares nominales, porque nosotros no hemos visto o ustedes no conocen de ajuste por inflación todavía. En consecuencia, mal podrían ustedes tener que expresar ajustados por inflación. ¿Okay? Tenemos entonces de un lado una columna que expresa los saldos. Tenemos una columna o que expresa, digamos, más el detalle de los diferentes operaciones que dan origen a los cambios en las cuentas que están en el patrimonio. En este caso tenemos el capital social, tenemos la reserva legal, la reserva voluntaria, las utilidades no distribuidas, el superávit de capital, el total patrimonio. Como ustedes pueden ver, nosotros estamos aquí o vamos a presentar aquí lo que hemos trabajado teórica y prácticamente en la unidad número 2. Es decir, usted a esta altura debe saber qué es capital social, que debería ser capital social suscrito y pagado. Si usted tiene un capital social suscrito o no pagado, usted tiene que abrir otra columna. Lo que no esté aquí en este ejercicio no significa que no existe, significa que en este ejemplo que yo les estoy colocando no estaba, pero pueden haber 7 reservas, puede haber capital social suscrito no pagado, puede haber un superávit por donación, un superávit por revalorización o cambios en el valor razonable de ciertos activos. Es decir, usted puede tener mayor volumen de cuentas. Este que está aquí es una expresión, pero que no es limitativa a lo que usted puede enfrentarse en el mundo real. De un lado,
¿verdad? Vamos a tener siempre que tomar en cuenta con qué yo terminé el ejercicio anterior, porque los saldos finales del ejercicio anterior, ¿verdad? Serán los saldos finales del siguiente ejercicio. Yo siempre, a veces, no sé, cuando estoy escribiendo, me pasan, fíjense que aquí nosotros tenemos, eh, les, les, les aclaro, nosotros tenemos un estado de cambios del patrimonio presentado al 31 de diciembre del 2013. Entonces, los saldos al 31 de diciembre que nosotros debemos de tener como saldos iniciales son los del 2012. Lo que pasa es que el encabezado no coincide con el, lo que está dentro para que usted verifique que siempre tienen que estar adecuadamente presentados tanto, y lo va a tener usted en las presentaciones suyas. Yo lo coloco aquí para recordar que siempre tenemos que tener en cuenta que lo que colocamos en el encabezado sea coincidente con lo que nosotros estamos colocando en el interior. ¿Por qué lo digo? Porque me pasa muchas veces en el examen también. Me pasa a mí también y les puede pasar a ustedes, pero para que no lo hagan en el examen, porque entonces me veo obligada a quitarle un poquitín de puntos allí por eso. ¿Okay? Entonces, aquí tendríamos que tener escrito el 31 de diciembre del 2012, que es el ejercicio anterior al encabezado que yo estoy obteniendo, y que todos los movimientos que nosotros tengamos allí deberían de ser correspondientes al 2013, ¿verdad? Y con eso nosotros poder este, eh, tener el detalle, ¿verdad? De las operaciones que se dieron en ese ejercicio. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es lo que yo les recomiendo para este caso? Les recomiendo que usted tome los ejercicios que ya hicimos y sobre esos ejercicios usted proceda a desarrollarles este estado que, si usted lo analiza, no tiene una mayor complejidad. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Que en capital social voy a tener el saldo inicial, es decir, con lo que terminó el ejercicio anterior, y luego voy a colocar los diferentes movimientos. ¿Qué movimientos puede tener el capital social? Aumentos, ¿ok? O acciones en tesorería. ¿Se recuerdan que la teoría de acciones en tesorería decía que las acciones en tesorería se presentan restando al capital? Entonces, si al cierre del ejercicio la entidad tiene acciones en tesorería en su poder, como en este ejemplo ustedes podrán ver, se presentan restando. ¿Okay? Se representan con un saldo negativo para que cuando yo sume 63 millones y medio más 86 millones 360 más 122 millones 400, le resto 1.873.250, que son las acciones en tesorería, y me da un neto de 272.260. Entonces, sobre esa base nosotros vamos a estar trabajando. La reserva legal. ¿Qué puede pasar en la reserva legal? Pueden establecerse anualmente las reservas, salvo periodos donde haya pérdida. Donde hay pérdida no voy a tener reserva legal. Puedo tener un número extendido de reservas. He estado revisando los exámenes, pero básicamente, ¿verdad? Nosotros no nos eh, enfocamos en la reserva legal y la reserva voluntaria. Pueden haber tantas reservas como consideremos pertinentes la entidad. Sin embargo, eso no sería prudente, que una entidad tenga muchísimas reservas, 10, 11 reservas, porque las reservas disminuyen las, eh, los repartos de dividendos o las ganancias o los frutos de la sociedad. Entonces, si nosotros vamos a hacer una entidad para tener ese montón de reservas, entonces quiere decir que estamos enfocados de manera distinta y que quizás debimos de haber creado una entidad sin fines de lucro y manejarnos por otra vía si lo que íbamos a hacer era apartados. Pero cuando decidimos crear sociedades con fines de lucro que tienen o que pretenden recibir frutos de sus dividendos, entonces evidentemente sería contraproducente tener tantas reservas, porque la haríamos menos atractiva a los inversores. ¿Okay? Eso sería más o menos lo que usted debió responder en esas preguntas del examen. Usted debe decir, no siempre es necesario, en el caso del que le haya tocado esa pregunta, no siempre se deben emitir tantas reservas, aun cuando es posible, porque la junta directiva tiene plena potestad para hacerlo, ¿verdad? No es prudente desde el punto de vista de inversión. Tenemos también las utilidades no distribuidas. ¿Qué puede pasar en las utilidades no distribuidas? Que usted traiga saldo y tenga nuevas ganancias y eso lo aumente,
o usted traiga ganancias y pase una pérdida, usted puede decidir si presenta utilidades no distribuidas como una cuenta separada y luego pone pérdidas acumuladas para otra cuenta, o usted maneja la cuenta de utilidades y pérdidas acumuladas para usted manejar en una sola cuenta tanto los resultados que les favorezcan como aquellos que les desfavorecen. Podemos tener diferentes cuentas de superávit. Usted sabe que en este caso, por ejemplo, tenemos superávit de capital, que es el que proviene de la enajenación o venta de acciones en tesorería. Esa puede ser, puede haber un superávit, pero también puede haber un déficit. Es decir, yo puedo haber perdido al momento de haber eh, enajenado o vendido acciones en tesorería, también igual que las utilidades no distribuidas, decido si separo superávit de capital para cuando yo tenga ganancia y pongo déficit de capital para aquellas operaciones con acciones en tesorería que sean desfavorables para mí y lo manejo como una pérdida, o manejo una cuenta contable que me maneje superávit y déficit de capital para manejar en una sola cuenta tanto las pérdidas como las ganancias, sabiendo que las pérdidas van por el debe y las ganancias van por el haber, y que el que sea mayor al cierre del ejercicio, es decir, si tiene un saldo deudor, es porque finalmente hay un déficit, y si tiene un saldo acreedor es porque finalmente hubo una ganancia o un superávit en favor a la entidad. ¿Okay? Usted sabe que no lo llamamos ganancia como tal porque no provienen de las operaciones propias de la entidad. ¿Okay? Y luego finalmente lo que nosotros tenemos aquí es una suma de filas y columnas que deben coincidir en un punto en común. Es decir, si yo sumo todos los saldos al 30, que aparece como aparece aquí en ejercicio, si yo eh, sumo todos los saldos al 31/12 del 2015, como está allí, todos esos que están allí me tienen que dar 307, 247, 750, pero también si sumo toda la columna que dice total patrimonio, 63, 86, 21, 14, 122 menos 1873, eso también me debe dar 307. Entonces hay una coincidencia entre filas y columnas que debe ser el resultado final de ese movimiento del patrimonio neto al cierre del ejercicio. Evidentemente, usted tiene que hacerlo con alguno de los ejercicios que usted ya hizo, y al hacerlo usted va a tener las preguntas para contestar o para reflejar, ¿verdad? O para que podamos discutir propiamente el contenido. ¿Okay? Tiene que hacerlo. Si no lo hace, puede tener problemas a la hora de hacer el examen. ¿Okay? Recuerden, esto es referencial y solamente es una imagen para presentar, pero que no pertenece a ningún ejercicio específico que hayamos desarrollado paso a paso. Por otro lado, el otro tema que también tenemos que desarrollar y que tiene que ver con esta unidad, tiene que ver con el cálculo de la ganancia por acción. Esto es un tema que, aunque pertenece o se aplica a grandes entidades, es decir, a entidades que tienen eh, que rendir cuentas públicamente, no está mal que nosotros, manejando en entidades que no tengan que rendir cuentas, llevemos esta información. ¿Por qué? Eh, perdón, les decía que en este tema, a pesar de que se maneja para grandes entidades, no es malo que usted lo maneje para pequeñas entidades porque sirve de información para toma de decisiones. El objetivo de esta norma es la NIT 33, ¿verdad? El objetivo de esta norma es establecer los principios para la determinación y presentación de la cifra de ganancias por acción en las entidades, cuyo efecto será el de mejorar la comparación de los rendimientos entre diferentes entidades del mismo periodo. Es decir, yo quiero comparar cómo estuvieron los rendimientos basados en la ganancia que me produce cada acción. ¿Okay? El punto central de esta norma es el establecimiento del denominador en el cálculo de la ganancia por acción. Esta norma deberá aplicarse a los estados financieros separados o individuales de una entidad, cuyas acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales se negocian en un mercado público, ¿verdad? Ya les decía, o que registre o esté en proceso de registrar estados financieros en una comisión de valores, una organización reguladora con el fin de emitir algún instrumento del mercado público. Es decir, esta norma es básicamente para entidades que se manejan en el mercado público. Sin embargo, yo les recomiendo igual manejar esta información porque les puede servir. Usted no dice que una pequeña, una pyme no la pueda aplicar,
o una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuentas no lo puede aplicar. Usted puede aplicar estos conceptos para reflejar la ganancia por acción que han tenido o cómo ha sido el movimiento de la ganancia por acción en diferentes periodos. ¿Ok? Los estados financieros consolidados, que es los temas que ustedes van a ver en la siguiente contabilidad del semestre que viene, ¿verdad? Para entidades que estén en un mercado público o que estén en el proceso de incorporarse a un mercado público. ¿Ok? Ahora bien, veamos entonces a detalle. Una entidad calculará el importe de las ganancias por acción básicas correspondiente al resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora, y si el importe se ha presentado en los estados financieros, el resultado del periodo de las operaciones continuadas atribuible a dichos tenedores de instrumentos de patrimonio. Usted puede preocuparse porque le parece que lo que yo les decía cuando estudiábamos el glosario, que el modo técnicamente como hablan o como se expresan estas normas a veces suelen asustarle al que los ve en primer término, pero cuando usted descompone su contenido, usted se da cuenta que no están diciendo nada del otro mundo. ¿Okay? Fíjense lo que dice aquí: las ganancias por acción básica se calcularán. O sea, me está diciendo cómo lo voy a hacer, que es lo que a nosotros nos interesa sobremanera en este tema. La ganancia por acción básica se calculará dividiendo el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio, ¿verdad? Es decir, me está diciendo que la ganancia que yo he obtenido en ese periodo atribuible a los accionistas, ¿verdad? ¿Verdad? De la controladora, porque, bueno, de quien los posee, ¿verdad? En el numerador, entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación. ¿Qué es el promedio ponderado? Entonces, en el numerador tendremos la ganancia que ya hemos obtenido en el periodo, y en el, ¿verdad? En el denominador, ¿verdad? Nosotros tendremos entonces el, el promedio ponderado de las acciones ordinarias. ¿Se recuerdan que un promedio normal nosotros lo sacamos si son 5 movimientos? Nosotros sumamos esos 5 movimientos, los dividimos entre 5 y eso me da un promedio. En este caso, cuando se habla de promedios ponderados, es que si esos 5 movimientos hay unos valores que se exceden o son los picos muy altos y los picos muy bajos, se excluyen para sacar un promedio que sea realmente ponderado, significativo o representativo de ese periodo. ¿Okay? Las ganancias por acción básica, bueno, entonces finalmente entendemos entonces que nosotros tenemos que dividir ganancias entre número de acciones. Ahora el número de acciones va a depender de cuánto volumen de movimiento tenga esa entidad en el ejercicio. Es decir, se emitieron 5.000 acciones, 4.000 acciones, 8.000 acciones, entonces nosotros vamos a ir sacando para determinar ese promedio ponderado. Y ya lo vamos a ver a través de un ejercicio. La ganancia por acción básica tiene por objetivo proporcionar una medida de la participación de cada acción. Es decir, quiere hacer en este tema se quiere dejar expresado con cuánto participó o cuánto generó, mejor dicho, o cuál es el fruto que produjo cada acción que se emitió en la entidad. ¿Okay? Para calcular las ganancias por acción básica, el número de acciones ordinarias será el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación. ¿Okay? Las acciones normalmente se incluirán en el promedio ponderado desde el momento en que la aportación sea efectivamente exigible. Es decir, que cuando nosotros estamos en un capital suscrito no pagado, esas acciones evidentemente no van a entrar dentro de ese cálculo de ese promedio porque no están efectivamente exigibles, que generalmente coincidirá con la fecha de su emisión. Normalmente dicen que coincidirá, pero sabemos nosotros que se pueden dar momentos que no coincidirá. ¿Okay? Por ejemplo, las acciones ordinarias con desembolso en efectivo se incluirán cuando el efectivo sea exigible, es decir, y presenta una serie de situaciones en las que, o en la forma en que esas acciones, cuando se van a incluir. Las acciones ordinarias emitidas por la reinversión voluntaria de los dividendos procedentes de las acciones ordinarias se incluirán en el momento del acuerdo de la reinversión, es decir, en el momento que se levante el acta. Las acciones ordinarias emitidas como resultado de conversión de un instrumento pasivo en acciones ordinarias, que nosotros ya conocemos esto, fíjense que al final de este semestre
usted ya es capaz de leer esto y entender lo que cada uno de estos literales está diciendo. Las acciones ordinarias emitidas como resultado de la conversión de un instrumento de pasivo en acciones ordinarias se incluirá desde el momento en que cese la acumulación o el devengo del interés asociado a la deuda. Es decir, cuando se diga hasta aquí, hasta el 18 de julio, lo que se tenía ahí entre la deuda y los intereses es lo que se va a capitalizar. Las acciones ordinarias emitidas a cambio de interés o de principal de otros instrumentos financieros se incluirá desde el momento en que cese la acumulación o devengo del interés. O sea, la misma condición, si proviene no de un pasivo, sino de un interés, también al momento que se determine como el fin del cálculo de ese interés. Las acciones ordinarias emitidas para la cancelación de una deuda de la entidad se incluirán desde la fecha de la cancelación de la misma. Las acciones, normalmente cuando hay todo este tipo de operaciones se levanta un acta y en esa acta se fija la fecha a partir de qué momento se hace el corte y es allí cuando entrarían esas acciones a participar de ese promedio ponderado. ¿Okay? Las acciones ordinarias emitidas como contrapartida a la adquisición de un activo distinto del efectivo se incluirán desde el momento en que se contabilice la adquisición. Imagínense que entrego una gandola y por otro lado me dan participación en la sociedad desde el momento en que entrego ese activo, ¿verdad? Distinto efectivo. Las acciones ordinarias emitidas a cambio de prestación de servicios se incluirán en la medida que dichos servicios sean prestados. Es decir, si yo presto mi servicio y digo, no, yo voy a ser el abogado, pero yo quiero ser también participar de las, o sea, me ofrecen participar en la empresa en la misma medida que yo vaya prestando mi servicio y vaya haciendo los trabajos y eso genere esa participación, entonces en esa misma medida yo iré ingresando o participaré de esos promedios ponderados. ¿Okay? Otro tema que, o sea, es parte del tema, pero que es importante también mencionar es el tema de las ganancias diluidas o de las ganancias por acción diluida. Yo no sé si ustedes se recuerdan que llegábamos a un momento en que teniendo un 100% del capital y se incorporaba otra acción, eso afectaba el porcentaje que tenía cada uno de los socios, porque de pronto uno que comenzaba con, imagínate que tenían 50 y 50, pero luego incorporan a un tercero y ese 50% se transforma en un 46%, 46% y la diferencia para este tercer socio que venía a entrar. Sí, como la incorporación de un nuevo socio disminuye a los que ya están en función de que incrementa el capital. Más o menos esa misma dinámica es lo que pasa con las ganancias por acciones diluidas. La entidad calculará los importes de las ganancias por acción diluidas por el resultado del periodo atribuible a los tenedores ordinarios de patrimonio. ¿Okay? Y yo les aclaro allí que diluir algo significa que hay que rebajarlo con agua. Este es el efecto de dilución en las acciones. En esencia, más acciones, mientras más acciones emita una sociedad, menos potencia e ingresos representará cada acción. Evidentemente, ¿por qué? Porque si yo tengo que una utilidad de 5 millones y la voy a dividir entre 1000 acciones, no es lo mismo que yo dividir esa misma utilidad de 5 millones entre 3000 acciones. Entonces, al momento de yo calcular, evidentemente, a mayor número de acciones, menor será la ganancia por acción. Y entonces, en la misma medida en que se emiten nuevas acciones, ¿verdad? En esa misma medida se diluyen esas ganancias, ¿ok? Se irán diluyendo porque disminuye el fruto que producirán cada una porque se tienen que dividir en números mayores. Entonces, para calcular las ganancias por acción diluida, la entidad ajustará el resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora y el promedio ponderado del número de acciones en circulación por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales. ¿Okay? Aquí yo les coloco un ejemplo, ¿verdad? A las acciones diluidas en circulación se les considera como una de las peores hipótesis para medir el cálculo de las ganancias. Por ejemplo, si una empresa tiene una ganancia de $100 y el número total de acciones en circulación son 100, el beneficio por acción es de $1, ¿verdad? Sin embargo, si el número de acciones diluidas en circulación son 200, en lugar de 100, los nuevos ingresos por acción serían 0.50. Todo ello con la finalidad de que nosotros podamos ver que a mayor número de acciones en circulación, menor es la ganancia por acción que producirán. Entonces, que en la misma medida que yo en ese momento, ¡pum!, que yo incorporo un nuevo socio e incremento el número de acciones en circulación, automáticamente diluyo la ganancia por acción potencial que tenían los socios que inicialmente estaban en la entidad. ¿Okay?
la entidad presentará en el estado de resultado integral. Se recuerdan que esta norma aplica a grandes entidades, ¿ok? Y en consecuencia les manifiesta la norma exactamente qué debe presentar. Y si la entidad presentará en el estado de resultado integral las ganancias por acción básicas y diluidas para el resultado del periodo proveniente de las actividades que continúan atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio, así como para los resultados del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora durante el periodo para cada clase de acciones ordinarias que tengan diferentes derechos. ¿Ok? La entidad presentará las cifras de ganancias por acción con el mismo detalle para todos los periodos sobre el que se informe. Es decir, la idea es que se presente en cada periodo con el mayor detalle posible. ¿Qué se debe revelar? Es muy importante que tengamos en cuenta que debemos revelar. La entidad que debemos revelar en relación con las ganancias por acción. Los importes empleados como numeradores, ¿verdad? En el cálculo, es decir, todo lo que yo necesite para realizar ese cálculo, yo lo debo revelar. Se ha preparado la base de cálculo para la realización de la determinación de las ganancias básicas y diluidas, se tomó como numerador el siguiente valor que proveniente de y como denominador el siguiente valor proveniente de todo ese detalle. ¿Okay? Los importes empleados como numeradores en el cálculo de las ganancias y una conciliación de dichos importes con el resultado del periodo atribuible. La conciliación incluirá el efecto individual de cada clase de instrumento que afecte la ganancia por acción, el promedio ponderado del número de acciones ordinarias utilizando en el denominador para el cálculo de las ganancias por acciones básicas y diluidas, y una reconciliación de los denominadores entre sí. La conciliación incluirá el efecto individual de cada clase de instrumento, la acción de dónde sacamos ese promedio ponderado, cómo fue ese cálculo que nos llevó a ese promedio ponderado y qué llevaba ese promedio ponderado incluido. Los instrumentos, ¿verdad? Que podrían potencialmente diluir las ganancias por acciones básicas en el futuro, pero que no han sido incluidas. Y si nosotros tenemos algún instrumento financiero supeditado a que sea convertido en el futuro en acciones, nosotros tenemos que presentarlos y además manifestar el efecto que pudieran tener en la ganancia por acción si definitivamente se deciden convertir en instrumentos de patrimonio. Y finalmente nosotros tenemos por acá un ejercicio que presenta la entidad, ¿verdad? Si la empresa X tiene al 31/12 del 2000 una utilidad neta de impuestos de 200.000 y acciones ordinarias en circulación 100.000, la relación es el cociente entre las utilidades y el número de acciones, es decir, 200.000 entre 100.000, entonces tenemos que cada acción participa de 2 unidades monetarias de esa utilidad. Como ustedes pueden ver, es más que un aspecto, o sea, que un conocimiento técnico profundo, un conocimiento técnico básico, pero supeditado o influenciado por el análisis que usted pueda hacer a este contenido. Es decir, más importa no tanto la forma de cálculo, porque la forma de cálculo sencillamente es dividir la utilidad entre el número de acciones o de acciones en circulación, ¿verdad? El promedio ponderado de esas acciones en circulación, que por lo menos para efectos académicos yo se lo voy a dar, ¿verdad? Usted entonces lo único que va a hacer es dividir eso y sacar ese movimiento que ha tenido esa esa participación de las utilidades de cada una de esas acciones, ¿ok? Pero nosotros debemos saber qué significa y poder entender que si nosotros, aunque no estemos siendo una entidad de las que tiene que rendir cuentas, pero si nosotros anualmente le sacamos a las entidades en las que trabajemos estas ganancias por acciones y llevamos un análisis detallado de eso, por supuesto que eso le aportará, ¿verdad? Información a los socios para tomar decisiones y además será un plus que usted puede dar, ¿verdad? Para toma de decisiones. Nadie se lo pide, pero usted lo da. Y eso es como decir la milla más que usted está recorriendo en función de los requerimientos que tenga una pyme, por ejemplo. No se lo exigen, pero usted lo da. Y usted lo presenta por si los socios le puede servir para la toma de decisiones. ¿Okay? Finalmente, bueno, mañana estaremos revisando lo que tiene que ver con las dudas y si usted puede hacerlo
o considera que ya está listo para montar, porque ¿de dónde tendría que partir usted? Tendría que partir de los libros mayores que usted hizo en los ejercicios, el libro mayor que hizo en el examen, y presentar el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio de esas cuentas de mayor que usted ya había sacado, y solamente lo va a presentar. Recuerde que tiene que haber un encabezado, que tiene que haber un detalle, y que ese detalle tiene que coincidir con lo que usted había sumado como el resumen de las cuentas de patrimonio, para que usted pueda saber que todo va cuadrando perfectamente, que usted tiene un estado de situación, que usted tiene un estado de situación que tiene un componente de patrimonio, y que ese componente de patrimonio tiene un detalle en el estado de cambios de las cuentas de patrimonio. ¿Ok? Así que básicamente con esto hemos terminado esta tercera unidad, que vayamos ahora a los elementos, dudas que ustedes puedan tener en cómo pueda presentarse este estado, que es bastante sencillo y que normalmente los estudiantes no requieren una mayor extensión de explicación de unos temas que están en el programa y que son, gracias a Dios, bastante sencillos. Sin embargo, si ustedes como grupo lo requieren, pues le daremos un tiempo. Gracias a Dios estamos en buen tiempo, porque yo les decía que yo había establecido la última semana para hacer exámenes recuperativos, pero a raíz de que con con los cambios que se dieron este semestre, no se podía hacer las evaluaciones al final, sino que tenía que hacerlas inmediatamente al terminar, o sea, los segundos momentos o las segundas oportunidades inmediatamente al terminar las primeras. Entonces todavía tengo una semana de ganancia al final del programa, porque no voy a tener que hacer esas evaluaciones. ¿Ok? Entonces, feliz día para todos, y bueno, nos vemos mañana jueves en nuestra sesión de clases para compartir si existieran algunas dudas.